Muy bien, entonces como les decía, vamos a revisar ejercicios tanto de los que vienen resueltos en el libro como de pues de los propuestos para que vayamos entendiendo cómo funcionan las estructuras de control. Sale que es el hasta donde va a abarcar el examen ahora que regresamos de vacaciones. Bueno, este de sumar todos los números naturales, si, como ven, lo está haciendo de incluidos ambos. Vean, dice sumar a todos los números naturales desde 1 hasta 100, ambos incluidos. ¿Sale? Entonces por eso acá inicializa la suma en cero y el contador va desde 1 hasta 100, ¿no? Entonces usa un ciclo iterativo que va a ir valiendo i desde 1 hasta 100. ¿Sale? Como no le está poniendo paso, el salto es de uno en uno y entonces se va actualizando la variable suma, ¿no? A cada iteración. Suma la inicializa en cero, 0 más uno es uno y así sucesivamente, ¿no? Luego cuando i vale 2 suma vale uno más 2 3 suma vale 3 i vale 3 3 más 3 6 y así sucesivamente se va actualizando. Ahora, este write, que puede ser un print que está aquí, que imprime y suma, lo va a hacer cada iteración, lo va a imprimir 100 veces dentro de nuestro código, bueno, dentro de la ventana, ¿no? Lo va a imprimir 100 veces. ¿Por qué? Porque en cada iteración estamos mandando a imprimir ese valor. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a ver cómo funciona. Entonces, ahí está. ¿No? ¿Cuál es nuestro problema? Sumar todos los números desde el 1 hasta el 100, ambos incluidos. Entonces, bueno, hacemos program, suma de 1 a 100. Nuestra variable índice, ya sabemos la i, la usamos como índice dentro de los ciclos. Generalmente las variables que usamos como índice son i, j, k. Y bueno, entonces ahora hacemos nuestro do, ¿no? Y va a ir desde 1 hasta 100. Suma es igual a suma más i. Y aquí hacemos el print, ¿no? El valor actual de i es y valor actual de i y valor de suma. Y en sale. Entonces ya replicamos lo que viene siendo nuestro código del libro.
chance que cargue el ejecutable. Vuelvo, lo abrí, profe. No, lo que pasa es que demora mi computadora de por sí. Mira. Ya jaló. Ahorita se va a cerrar y va a volver a... Se va a cerrar y va a volver a abrir. Pero es por cuestión de mi computadora. Bien, y ahí está, ¿no? Y ahí nos sale la lista. El valor actual de I es 1 y el valor de la suma 1, así, valor actual. Y a cada iteración, a cada cambio del valor de I, si lo ven, se va actualizando el valor de I y así mismo se va actualizando el valor de la suma hasta que nos da el 5050. ¿Sale? Entonces ese proceso se hizo 100 veces, el actualizar el valor de suma y el mandar a imprimir esos valores. ¿Sale? Entonces de esa forma. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, por ejemplo, ¿no? Y la variable índice que tenemos acá, pues sí puede estar del lado derecho de una sentencia de asignación, ¿no? De una expresión como esta donde asignamos un valor. Ahora, si quisiera hacer, por ejemplo, la suma de todos los múltiplos de 5 entre 1 y 100, ¿cómo lo haría? Obviamente utilizando esta estructura que acabamos de escribir. ¿Cómo podría ser la suma de todos los múltiplos de 5? Perdón, se le puede agregar un if o bueno, una sentencia. Así con esta misma estructura. Simplemente debo de modificar algo. Y igual a 5. Y igual a 1. Nada más. Y que la suma comienza a partir de 5, ¿no? Efectivamente cambio aquí el inicio en 5. ¿Sale? Y luego aquí... ¿Coma 5? Claro. ¿No? Y entonces ahora sí. ¿Por qué 100, profe? Porque va de 5 a 100, ¿no? Quiero sumar todos los números múltiplos de 5 entre 1 y 100. Y el primer múltiplo de 5 entre 1 y 100 es 5. Y el segundo 5, el coma 5, es porque quiero que vaya saltando de 5 en 5. ¿Sale? Y entonces vean, solo hizo 20 iteraciones porque ahora el valor es 5, ¿no? Y entonces ahí el valor de I va cambiando en 5, 10, 15, 20, 25, 75 hasta 100. Y aquí me da la suma de todos esos múltiplos de 5. ¿Sale? ¿Sí se entiende? ¿Y cómo lo hice? Pues al alterar aquí esto, ¿no? Otra forma en la que podríamos hacerlo sin necesidad de iniciar acá en 5 sería iniciándolo en 0. ¿Sale? Así en la primera iteración 0 más 0, suma sigue siendo 0. En la segunda iteración I va a cambiar de 0 a 5 y entonces aquí ya va a ser 0 más 5 y ya nos va a dar todo el valor, ¿no? Es hacer prácticamente lo mismo, ¿no?
más que aquí se hicieron 21 iteraciones porque se agrega el valor de 0. No se hicieron solamente 20. Dos, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Ajá, ahí está. Ok. Y así sucesivamente, si quisiéramos hacer la suma de cualquier múltiplo, ¿no? Simplemente cambiamos el valor que está aquí en el paso y eso va a hacer que vaya saltando en ese valor. ¿El 100 entonces es base? ¿El 100 qué, perdón? ¿El 100 es base? O sea, siempre... Ah, de 0 a 100. Bueno, porque estamos poniéndolo de 0 a 100. Aquí podría ponerlo de 0 a 1000 y lo hace. O si quisieras hacer la suma de cualquier número, ¿no? Pues le pides el valor de A, el valor de B, pones el valor de A acá, pones el valor de B acá y le dices que si quiere que haga un cambio en específico, C, le pones C y lo lees acá y listo, ¿no? Sin problema. Mira, por ejemplo, vamos a hacerlo. Vamos a agregar las variables A, B y C. Y entonces, entonces ahí le pedimos los dos y hacemos un read, ¿no? Que vamos a leer A y B. Entonces ahora indica el múltiplo para el salto de índice. Y hacemos un read de C. ¿Sale? Entonces ahí con A y B vamos a determinar el intervalo, o sea, en el que queremos realizar la suma, y con C vamos a poner el múltiplo para que vaya saltando el índice. Y entonces aquí vamos a quitar esto, ¿no? Y ya para hacerlo para cualquier intervalo, pues simplemente I va a ir de dónde? Pues de A hasta B con el salto C. ¿Ok? Y entonces ahí guardamos, no tenemos errores y ya le decimos que se ejecute. Y entonces, por ejemplo, denme un intervalo para hacer la suma. De 2 en 2. De 2 en 2, bueno, ese sería el salto del índice, pero ¿desde cuándo? ¿De 0? ¿De 10? De 20 a 40. De 20 a 40. De 2 a 2. Bueno, su compañero dijo de 20 a 40 y de 2 en 2. Y ahí está, ¿no? El valor de I, 20, luego 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 y 40. Y ya de la derecha nos da la suma, ¿no? Que va teniendo. ¿Sale? ¿Alguna duda acá? Entonces aquí no necesariamente tenemos que poner números, ¿no? Pueden ser variables en las cuales ya asignamos números y estos deben de tener sentido, ¿sale? Entonces, ya habíamos dicho, podemos hacer que vaya descendiendo, también podemos hacer que vaya descendiendo.
Entonces yo voy a hacerlo de 0 a 100, pero ahora quiero que vaya de 9 en 9. ¿Sale? Y entonces vean como el último valor es 99. ¿Ok? Ya no hace una siguiente iteración porque hacia 99 le sumamos 9, 108, lo cual es más grande que 100. ¿Sí lo ven? Entonces aquí por eso se queda en 99. De igual forma, si pusiéramos de 8 en 8, sería 80, 88, 96 y ese sería el último valor. ¿Sale? No llegaría al 100 porque 96 más 8 ya se pasa, 104, y entonces el último valor que suma va a ser 96. ¿Sale? Y eso hay que tenerlo en consideración si nuestro problema así lo requiere. ¿Sale? Entonces, ¿alguna duda hasta acá de cómo usamos un ciclo iterativo? No, profe. No, seguro. Esta es la hora de las dudas, ¿eh? En el examen se me olvida todo. No sé nada. A mí me pasa lo mismo. Igual a mí, profe. Híjole, pero yo ya pasé, yo ya me gradué, ustedes no. Ustedes no les puede pasar. Sí. Bien, miren. Vamos a hacer que dice calcular el valor de pi aplicando la fórmula que pi es igual a 4 que multiplica a 1 menos un tercio más un quinto menos un séptimo dice que usemos hasta el término 99. ¿Sale? Entonces calcular el valor de pi aplicando la fórmula pi es igual a 4 que multiplica a 1. Sería, de acuerdo a la serie, sería 1 sobre 1 menos 1 sobre 3 más 1 sobre 5 menos 1 sobre 7 más 1 sobre 9 menos 1 sobre 11 y así sucesivamente hasta que lleguemos al término 1 sobre 99. ¿Ok? Entonces ese es nuestro ejercicio. Entonces, aproximar pi mediante pi igual a 4 que multiplica a 1 menos un tercio más un quinto menos un séptimo más un noveno, etcétera, hasta 1 sobre 99. Program approx pi. Sale. ¿Y cuáles variables vamos a ocupar? Para aproximar el valor de pi mediante esa expresión. ¿Qué variables Suma, ¿no? reales? Dice Sem. ¿Cuáles? Pi. Muy bien. Nada más, ¿no? Uf.
Les tengo una buena y una mala. ¿Cuál quieren primero? La mala, la mala. La mala. La mala, que mi examen es el último. Ay, que La buena. el La 12. buena, que tienen una semana más para estudiar. Ay, no. Que tenemos una semana más de clases, pues. Porque regresamos el 5 y tienen química orgánica. Uf, pobres vatos. El 6, el martes, tienen teoría general de sistemas. El vale. 7 no tienen examen. El 8 tienen electromagnetismo. El 9 cálculo vectorial. Y el 12 programación estructurada. O sea, el lunes siguiente. Así está mejor, profe. Más tiempo para estudiar. No, pues está bien. Yo Reconocimiento. por eso les dije No. que la mala era que mi examen era el último y la buena que había una semana más. Ah, yo entendí que esas dos eran la mala. No, Y que la buena que no iba a regalar un punto. no, Ah, bueno, no, gracias. no, no. Entonces, a ver, una variable real que va a ser pi. Y una variable de tipo entero que va a ser la i, ¿no? La vamos a usar. Bien, entonces ahora necesitamos calcular este término que está aquí, esta serie de cocientes. Acuérdense, ¿no? El primero les dije que es 1 entre 1, menos 1 entre 3, menos, bueno, más 1 entre 5, menos 1 entre 7, más 1 entre 9, y así sucesivamente. Entonces, para poder hacer este patrón de cocientes, ¿no? Necesitamos hacerlo a través de un ciclo. Sabemos que el primer término es 1 entre 1 y que el último término es ¿qué? 1 entre 99. Entonces eso ya nos da un indicio, ¿sale? Y entonces sería do, hacer, y igual, ¿desde dónde hasta dónde? De 1 a 99. ¿Ok? Nada Con más. un salto de, con un salto de 2. Ajá. ¿Por qué? Porque aquí era 1 sobre 1 y el siguiente es 1 sobre 3. Entonces 1 más 2 es 3, luego 3 más 2 es 5 y así sucesivamente. Bien, entonces ya tenemos esa parte. Ahora, ¿cómo calculamos o cómo le vamos a hacer para hacer la sumatoria? Ah, también nos falta eso, ¿no? Nos falta una variable. ¿De qué tipo? Porque todo esto al final es una suma. ¿Dónde va esa suma? Acá, ¿no? ¿Por qué lo pongo real? Porque 1 sobre 1 sí es un entero. Pero cuando hacemos la parte de un tercio, el resultado de aquí ya es fraccionario. Y 1 sobre 5 igual, ¿no? Entonces ya necesitamos que todo esto sea fraccionario. Es un número muy pequeñito que se le va a restar a 1, que al multiplicarlo por 4 nos va a dar la aproximación a pi. ¿Sale? Entonces por eso pongo suma igual a 0. Mi sugerencia es siempre le pongan 0.0, aunque lo pueden dejar como 0. ¿Sale? Pero bueno, vamos a dejarlo así. Si no nos genera ningún inconveniente, pues así lo podemos utilizar. Ahora, ¿cómo vamos a ir actualizando la suma? Hoy verdaderamente... Ah, sí, ajá, sí está bien. Acá sería que suma es igual a suma más que o menos que. Más pi.
más 1 sobre i, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y en la primera iteración es i vale 1 y entonces suma vale 0, 1 sobre 1 es 1, suma vale 1. Bien. Y ahora, ¿cómo hacemos para cambiarle el signo? Porque en la segunda iteración es menos un tercio. Ponerlo como resta, profe. ¿Cómo qué? No te escuché. Como resta. Como resta. Pero acuérdate que tenemos que poner una operación que se repita un número de veces, o sea, que tiene que hacerse. Yo no puedo cambiarle aquí el signo más por menos, porque entonces todas las veces se va a hacer resta. Pongo el más, todas las veces se va a hacer suma. ¿Sale? Entonces aquí vamos a incluir una variable que se llame signo, ¿no? Y signo es igual a 1. ¿Sale? Y aquí vamos a multiplicar esto por signo. Entonces lo que se va a sumar acá es ese cociente multiplicado por signo. ¿Sale? Entonces en la primera iteración i vale 1, suma vale 0, 1 entre 1 es 1, por 1 es 1. Pero para la siguiente iteración yo necesito que ahora sea resta, ¿no? Y entonces digo, pues signo es igual ahora a signo por menos 1. ¿Sale? Entonces, primera iteración, suma vale 0, signo vale 1 y vale 1, ¿no? Entonces 0 más 1 sobre 1 es 1, por 1, 1, suma vale 1. Ahora signo vale 1 por menos 1, menos 1. Y vale 3, suma vale 1, entonces va a ser 1 más 1 entre 3 por signo, pero signo vale menos 1 y entonces ahora va a ser menos un tercio. ¿Sale? Signo valía menos 1 por menos 1, ahora es positivo, más 1. Y entonces cuando i vale 5, 1 sobre 5 por 1 positivo que está aquí y ahora suma. De ahí tengo que signo en la siguiente iteración vale negativo y vale 7 y entonces ahora es menos un séptimo y así sucesivamente. ¿Sale? ¿Sí se entiende? Y con eso ya vamos alterando lo que es el signo. Y entonces ya al final, ¿no? Después de que ya se calculó la suma, sabemos que pi es igual, esto va a ir hasta 99 y va a calcular este término. Entonces ahora tenemos que calcular pi, ¿no? Y entonces sabemos que pi es igual a 4, que multiplica ¿a qué? Pues a la suma, ¿no? Al resultado de todo esto. Ahí calculamos pi y ya pues hacemos un print, ¿no? El valor de la aproximación es pi. Pause y el programa.
y tengo un error. Ahí está. Ya lo ejecuté. ¿Cuánto les da la aproximación? Nos dice que vale 4. Entonces todo esto se está haciendo 1. Vamos a ver por qué no nos está saliendo. Ahí está. Bien, ¿alguien notó que en la ejecución pasada aquí nos salía el valor de 4? Y ahora ya nos sale 3.12, 15.9. Bueno, eso les voy a explicar por qué. Habíamos dicho que cuando nosotros dividimos dos datos, si dividimos un entero o un real, no, bueno, si dividimos un entero entre un entero, el resultado es entero, ¿sale? Si dividimos un entero sobre un real o un real sobre un entero, el valor tiene el de mayor orden de precedencia, que sería el real, ¿sale? Pero en este caso, vean, yo aquí tengo 1 sobre i, ¿sale? I es un entero que está aquí. Signo también lo asigné entero porque solamente es el 1 o menos 1 que ocupamos para multiplicar para el cambio de signo, ¿sale? Entonces este número que está aquí lo interpreta como un entero, y un entero sobre otro entero me da un resultado entero. Entonces 1 sobre 3, ¿cuánto es? 0.33. Pero si nos quedamos solo con la parte entera vale 0. Y entonces por eso aquí era 1 menos, ¿sí? Menos 0 y menos más 0, menos 0, más 0, menos 0. Esto se quedaba en 1, no le restaba ni le sumaba nada. Y entonces 4 por 1 nos daba el 4. Entonces siempre hay que tener eso en cuenta. ¿Cómo se corrige? Convirtiendo el numerador en un número real. ¿Y cómo convierto ese numerador en un número real? Simplemente le agrego el 1.0. Y al ya tener 1.0, este número ya lo interpreta como un número real, que al dividirlo entre el entero y ya el resultado que sale es un número real. ¿Lo multiplica aquí por un entero? Sí, pero volvemos a lo mismo. Real por entero es real y se suma con real, ¿sale? Y entonces ya el resultado ahí sí ya es, todo es real, y entonces ya por eso nos va a dar un resultado distinto de 4. Entonces siempre que les pase algo como eso, que suma 0 o que resta 0 o que pareciera que no está haciendo ninguna operación, simplemente verifiquen que si en alguna parte están usando enteros, cuando les da un número fraccionario y queda como entero, pues solo toma el 0, ¿no? Y entonces por eso en la primera ejecución nos salía 4, porque era 4 por 1, pues 4. Y aquí ya no. Aquí ya vemos que ahora sí ya nos da una aproximación que es 3.12, 15.9. ¿Sale?
Y entonces vean, esto simplemente lo hicimos para poder establecer el cambio de signo, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá? De hecho, ese ejercicio lo tienen en el libro, ¿no? Está resuelto en el libro. Yo simplemente eh, lo reproduje, ¿no? Para que practicáramos. ¿Dudas? Al momento, profe, en que yo estaba pasando el programa que ustedes Ajá. nos estaban mostrando, me había aparecido un error en la parte de, ahorita les digo bien, en la parte de suma, donde suma igual a suma más y abríamos paréntesis donde era 1.0 sobre i por signo. Entonces me pareció como error, pero yo tenía exactamente lo mismo que usted, solamente que le tuve que dar un espacio para que pudiese correr y ya no me lo marcara como un error. ¿Por qué? Tiene que ver, bueno, esos detalles particularmente tienen que ver de máquina a máquina. Sí, porque muchas veces me ha pasado así en los programas que hemos realizado, en que los de usted no llevan el espacio, pero yo sí le tengo que poner el espacio para que corran. Pero No sé si al momento ahí que cuando tienes el error y le das doble clic y te ubicas sobre la línea, en el mensajito ahí te dice cuál es tu error. Entonces, no sé si te especifica que es por ese espacio. Igual y es otra situación. Sí, me lo especifica. Ah, ok. Entonces es por cuestión del kernel de tu máquina, pues, o sea, tiene que ver más con el hardware. O sea, yo les decía, hay variaciones de máquina a máquina. Hay máquinas que sin ponerle el pause lo hacen, por default ponen el pause. Y entonces haz de cuenta que siempre que nosotros corremos un programita, ven que nos sale un mensaje que dice da enter para salir, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Hay máquina, por ejemplo, ¿no? Ahí, enter, command, press enter para salir. Entonces yo le doy enter y ve, ahí me pone press return to close window. Entonces, eso es porque mi máquina lo hace por default. Si yo le quito el pause, se va a detener de igual forma y solamente le voy a dar enter una vez. Pero hay máquinas que no. Hay máquinas que si no tienen el pause, se ejecuta el programa, muestra el resultado un instante e inmediatamente se cierra, ¿no? Entonces ya no ves esa ventana, o sea, sí se ejecutó tu programa, pero ¿cómo sabes si te está dando el resultado? Mira, por ejemplo ahí, mi máquina la detuvo por default. No estoy contando, pero Perdón. Bueno. Ahí, yo le quité el pause. Acá, vean, ya no tiene el pause antes del end program. Y mi máquina me pone, presiona enter para cerrar la ventana. Por default, o sea, solita. ¿Sale? Pero hay máquinas que no. Y entonces si no tienen ese pause y esa máquina no lo detiene solito, lo que va a pasar es que se muestra un instante como si fuera un pantallazo y se cierra. ¿Sale? Entonces por eso es que yo siempre les he dicho, la terminación del programa necesita llevar el pause para que garanticemos que haya ese instante en donde se detiene y podemos ver todos los resultados o lo que nosotros queremos que nos presente el programa, ¿no? Entonces, pero varía de máquina a máquina.
Entonces hay particularidades que sí están asociadas directamente al hardware de cada una de las computadoras, como ese caso que te pasa en donde tienes que ponerle el punto. Ah, ya. Gracias. Bien, en el libro, después del de pi, el número del ejercicio de los que están desarrollados, el número 5 dice calcular la media de un conjunto de números. El programa recoge tantos datos como el usuario quiera. ¿Sale? Ese ejercicio utiliza un do con salida lógica para resolverse. Intenten reproducirlo, trabájenlo y vean que funcione. ¿A qué se refiere con tantos números como el usuario o datos como el usuario quiera? Se refiere a que el programa me va a estar preguntando, ¿no? ¿Deseas agregar otro número? Sí. Si le doy sí, ¿qué va a pasar? Se regresa la ejecución y me da chance de agregar otro número. Si le doy no, entonces se sale. Ok. Y ya una vez que se sale, ya calcula la media o el promedio de todos esos números que yo les di. ¿Sale? 2, 3, 4, 5, no sé. Los que yo haya querido. Entonces es por eso es hasta que el usuario quiera, ¿no? Entonces ahí usa una estructura que es el do con salida lógica. Entonces intenten reproducirlo para que vean cómo funciona más o menos esa estructura de control. Y ya cualquier duda que tengan la revisamos mañana. ¿Sale? El 5 y el 6 también son es el mismo. Dice que calcular la media de un conjunto de números, pero vean, dice el programa recoge tantos datos como el usuario quiera, calculando tantas medias como él quiera. Ok, y entonces el ejercicio C lo que hace es que anida dos ciclos, ¿no? Hace dos do con salida lógica, uno dentro del otro. Entonces, chequenlos, trabajenlos para que vean y cualquier duda que tengan, pues ya la revisamos la próxima clase. ¿Sale? Digo, finalmente de lo que se trata es de que practiquen ustedes, entiendan cómo funcionan las estructuras, hagan los ejercicios para que puedan desarrollar esa habilidad de ir escribiendo el código. ¿Sale? En este caso tienen los ejemplos, pueden basarse en los ejemplos, ¿sale? Pero para que ustedes vayan probando cómo funciona. Ok, a ver, espérenme. Vean, el 5 es recoge tantos datos como el usuario quiera. Vean, aquí está el do y aquí está la sentencia de salida. ¿Sale? Este es un do con salida lógica. Y después es uno anidado, en donde es tantos números como el usuario quiera para tantas medias como el usuario quiera. Entonces aquí tenemos un do y aquí está el otro. Esta es la primera sentencia de salida. Aquí está el end do del primero, de ¿no? Y acá está la otra sentencia de salida lógica del do más exter. ¿Ok? Entonces, trabajen esos dos ejercicios para que vean cómo se utiliza la estructura de control do con salida lógica, y ya cualquier duda que tengan la revisamos mañana. ¿Ok? Sí, profesor. Sale. Entonces, pues ya nos vemos mañana. Como les dije, esta semana la vamos a dedicar solamente a estar viendo ejemplos, a estar escribiendo código.
pues ahí están los ejercicios desarrollados en el libro, trabajenlos, váyanos checando. Y si quieren hacer alguno de los ejercicios propuestos, inténtenlo. Y si tienen dudas, las revisamos mañana en la clase. ¿Vale? Esto es de practicar. Tienen que sentarse a escribir. No hay forma de aprender a programar mejor que sentarse y hacer los programas. O sea, deben de practicar para que vayan desarrollando la lógica de solución de los problemas y se vayan familiarizando con el uso de las estructuras. Entonces practiquen, chequenlo y ya cualquier duda lo checamos mañana. ¿Vale?